Pero entonces desde la revitalización que planteamos, ¿qué pasa? ¿Por qué enfermamos? Que desde la psiconeuroinmunoendocrinología se ha integrado, se sabe que no es un solo sistema, el sistema inmune, sino que es un centro de regulación general que es desde los procesos del sistema nervioso, el sistema inmunológico, el sistema nervioso, por supuesto los procesos psicoemocionales y en el centro la información genética, todo el código genético, que es como el gran regulador de todas las funciones. Y que también, les recuerdo por ahí un dato que es muy importante, eh, trascendiendo la genética clásica, ¿no? Que planteaba que la genética es lo que se hereda y que entonces así nacemos y queda establecido. Y que ahora los estudios pues hablan de la epigenética, que es el 98% de la genética, pero el 98% de la genética la estamos cambiando con nuestras prácticas. Entonces ese es un dato muy importante que nos deja ver que realmente sí podemos transformar nuestro cuerpo. Y al hablar de revitalización es justo cómo vamos conectando y recuperando la vida de las células, porque a través de generar nuevas células vamos generando con ello tejidos, órganos nuevos, en fin. Como el estrés es un mecanismo natural, de hecho necesario, es un mecanismo de alerta, que tiene nuestro cuerpo precisamente para reaccionar cuando es necesario actuar, pero también cuando nos salimos de la homeostasis, que también fue un concepto que tocamos la vez pasada, que es como esta especie de equilibrio de nuestro sistema, de nuestro organismo, que favorece la funcionalidad de todo el organismo en su conjunto, ¿no? Trascendiendo esta mirada disociada del cuerpo, sino más bien que nuestro organismo funciona como uno solo y todo el tiempo los órganos están interactuando. Y entonces hablábamos que entonces el estrés no es un problema, al contrario, tenemos que agradecer que nuestro cuerpo se pueda estresar, porque gracias a eso se activan mecanismos que ayudan a volver a ese equilibrio, a esa regulación que posibilita la vida. Sin eso no podríamos sostener la vida. Y que entonces decíamos, cuando hay un problema es cuando hay un estrés crónico, es decir, que ese proceso se mantiene en el tiempo eh, constante y que es el llamado distrés. Entonces, el que es importante atender, el que es importante no permitir que suceda, es la cronicidad del estrés, porque entonces genera un desgaste del organismo, en fin, y ahorita vamos a entrar a ello. Por lo tanto, ese distrés, más bien cuando frecuentemente hablamos, no es que lo que tengo es un estrés, a veces lo confundimos también, a veces decimos, tengo una gran preocupación y lo nombramos como estrés, ¿no? En realidad el estrés es el sistema de activación hacia la homeostasis. Y les decía, entonces se activan procesos de alostasis, es lo que se llama, todos los mecanismos, y vuelvo a nombrar esa palabra porque ahorita vamos a ir avanzando hacia ello, ¿no? Ah, por cierto, otra cosa que les quiero comentar, porque a veces me dicen, es que son muchas palabras raras, ¿no? Este, y bueno, algunas no, trato, porque efectivamente a veces en medicina hay muchas palabras muy extrañas y luego parece que es mucho más complicado. Pero yo sí trato de mencionar algunas palabras que me parece que es importante porque justo es parte del aprendizaje, ¿no? Aprender, ir incorporando conceptos nuevos y en la medida que entendemos de qué se trata, pues ya los vamos dominando, ¿no? Y vamos creciendo, vamos aprendiendo. Entonces, esa alostasis son todas esas activaciones de funciones en nuestro organismo que ayudan a que otra vez vuelva a suceder. Entonces, pero si no enfermamos por microbios, ¿no? Si no es esa la lógica, desde el planteamiento, por supuesto, de revitalización, la teoría microbiana plantea que sí, ¿no? Que por cierto, también ya hay muchas otras teorías en biología y en medicina que han trascendido esta teoría microbiana. Entonces, por qué enfermamos? Sí. Em, a lo mejor porque solemos vivir como en lo que tú decías, la cronicidad del estrés, pero a veces no es nada más el distrés, sino vivimos en la angustia, vivimos en la preocupación, o sea, como que nuestra vida se ha vuelto como un nadar en contra de la corriente de dinámicas
económicas, sociales, políticas y todo, que pareciera que van en contra de la vida. Entonces es un desequilibrio emocional, mental, energético, que nos trae así, y sumado a la cuestión microbiana y alimentación y todo, energético. Y entonces vivimos, o sea, como resumen, vivimos en un desequilibrio tremendo y nadando y tratando de avanzar hacia el equilibrio. Yo creo también que de repente hay situaciones límite, que tenemos un accidente, que alguien se enferma, que tenemos una deuda muy fuerte, que nos quedamos sin empleo, o estas situaciones de crisis que de repente, como esta pandemia, que nos llevan a un límite que no estaba preparado nuestro cuerpo. O sea, por un lado como picos, como situaciones límite que no son de todos los días. Y eso nos baja las defensas y como quien estás echando nos atacan virus, bacterias o cosas así. Mucho tiene que ver con, efectivamente, ambas mencionan como situaciones de la vida o nos mantienen en ese estrés, en ese estado de alerta, en ese distrés, ese estrés crónico, y va generando ciertos procesos en nuestro organismo. Ahora que está todo esto, que es un problema la obesidad, pues pienso que he vivido mal muchos años, dándome muchos gustos, pero así me educaron en mi familia, ser gordo era ser sano. Y mi familia es de cocineras, y entonces no saben, se vive muy a gusto porque yo sé cocinar tamales y todo lo que se te ocurra, pasteles, pero es un problema. En estricto sentido, nuestro organismo está preparado para vivir situaciones en donde nos desregulamos. Salimos de homeostasis. Esto es importante, se acuerdan que un poco también lo mencionaba la sesión pasada. ¿Por qué? Porque no tenemos que caer tampoco como en la sobreexigencia, cuando en realidad nuestro cuerpo tiene ciertos márgenes de movimiento, porque entonces el conocimiento del cuerpo un poco se ha apropiado. Y parte de la propuesta de revitalización, ¿se acuerdan la sesión pasada que les decía? Una parte es las distorsiones y otra parte es el vacío de información. Entonces necesitamos volver a conocer nuestro cuerpo. Ok, entonces la idea, como les decía, es tener ciertos referentes que nos permitan decir, a ver, sé más o menos qué me está pasando y cómo me puedo acompañar, independientemente de que pueda elegir acudir al médico, en fin, esas son otras alternativas, pero también eso me permite acompañarme emocionalmente. Entonces, en la primera parte, precisamente, el planteamiento es si se dan cuenta que genera esa alteración, ¿no? Que nos hace que nos desregulemos y nos salgamos de la homeostasis. Y precisamente por ahí aparece, hay dos grandes aspectos básicamente. A lo mejor suena muy simple y sin embargo, realmente o sucede una alteración por carencia o sucede por exceso. Nuestro cuerpo, igualito que la naturaleza, se mueve en función de eso. Puede ser, como decían, un exceso de preocupación o puede ser una carencia de preocupación que me inmoviliza y que no me lleva a actuar en el sentido que necesito actuar. Puede ser una carencia de alimento o puede ser un exceso de alimento. Puede ser una carencia de agua, puede ser un exceso de agua. Puede ser una carencia de vínculos o puede ser un exceso de vínculos. Si se dan cuenta, en ambos sentidos no es que algo en particular sea malo o bueno, es como qué tanto está respondiendo a la necesidad que tiene mi cuerpo. Puedo necesitar, en un momento que hace mucho calor, necesito más agua. Pero si yo acudo a las generalizaciones, que por cierto están siendo muy frecuentes en la actualidad, que dicen es que tienes que tomar 2 litros de agua todos los días y entonces me colocan en ese deber ser y no en escuchar a mi cuerpo, pues entonces si hace mucho calor me va a faltar agua. Y si estoy en un momento de invierno que hace poco calor, que tal vez no estoy haciendo tanta actividad física, pues entonces voy a tener un exceso de agua. Y eso también tiene sus implicaciones. Entonces, en el caso, y voy a seguir, les pido seguir con el esquemita, ¿qué pasa? En el caso de la carencia,
pues va generando una debilidad. Cuando algo me falta, empiezo a generar una debilidad en una célula, en un órgano y, por supuesto, en el organismo en su conjunto, desde esta mirada más integrativa. En el caso del exceso, pues lo que me genera es una congestión, que yo creo que todo mundo todas hemos sentido más o menos eso, ¿no? Me siento como débil, me siento sin fuerzas, o me siento congestionada, me siento como saturada, como que algo está de más. Cuando decíamos esto, el organismo entonces, pues busca volver a su regulación, y lo pongo acá arriba. Aquí vienen los intentos del cuerpo por recuperar la homeostasis. Entonces aparecen, me voy hacia acá abajo, algunos síntomas físicos o emocionales. ¿Por qué es importante? Me voy a detener en esta parte del esquema, porque a estos intentos alostáticos, ¿no?, de volver a la homeostasis de nuestro cuerpo, en ocasiones, y desde, digamos, la perspectiva moderna de la medicina, pues se les llaman enfermedades también, cuando muchos de ellos en realidad son mecanismos de alostasis. Por ejemplo, una diarrea. Entonces tuve exceso, estoy congestionada, ¿no? Como, no sé, comí mucho, en fin, todo el mundo seguramente nos ha pasado, y entonces viene una diarrea, estoy congestionada. Y entonces tengo síntomas físicos que puedo leer como una enfermedad, y a partir de leerlo como una enfermedad, entonces puedo atacarla para salvarme de ello, ¿no? Entonces, tomar un medicamento, tomar un remedio, en fin, pero buscar atacar un proceso que es un esfuerzo de nuestro organismo alostático para regresar a la homeostasis. Las gripes, ¿no?, que por cierto eso es parte de lo que ahora en parte estamos viviendo. Entonces, las gripes en realidad son procesos de limpieza del cuerpo para volver a la homeostasis. Las gripes, y lo hemos escuchado, pues hay gripes estacionales que suceden en realidad, y está documentado. De hecho seguramente lo han escuchado incluso con el doctor Gatell, ¿no? Y está documentado en los libros. Sucede 2 estaciones al año, que son precisamente los periodos de transición, en donde la naturaleza, un montón de condiciones, eh, favorecen que entonces nos limpiemos. Entonces vamos acumulando, ¿no? Vamos acumulando cosas en todos los sentidos, tanto de alimento como de emociones, que vamos acumulando, y en un momento, porque además fíjense cómo hasta con la gripe lloramos, ¿no? O sea, no solo es un proceso de limpieza físico, sino también, y entonces hay este fluido nasal, sino también hay un proceso de limpieza emocional. En las estaciones generalmente ya sabemos como, ya viene, por ahí anda la gripa, ¿no? Ya anda la gripa, ya le dio a tal, ya le dio a tal, porque si esta información, perdón, si estos mecanismos de regulación homeostática, entonces los atacamos por interpretarlos como enfermedad, en lugar de favorecerlos, podemos favorecer la cronicidad de la desregulación, porque de fondo no lo resolvemos. Los ataquemos, pero tampoco transformamos las condiciones de carencia o las condiciones de exceso, y viene justo lo que decía que tenemos que cuidar, que es la cronicidad. Y entonces crónicamente vamos teniendo carencia, o crónicamente vamos teniendo exceso. ¿Qué sucede? Que empieza a haber, en el caso de la debilidad, una atrofia. Cuando algo no tiene los suficientes insumos, los recursos, la energía, los nutrientes, o la actividad, por ejemplo, en el caso de los músculos, entonces se empieza a atrofiar. Muy probablemente a algunas de ustedes les ha pasado de poner en descanso músculos, y entonces se empiezan literalmente a atrofiarse, y la atrofia se da muy rápido. Bueno, de hecho, ahora que estamos en confinamiento, pues un poco estamos más atrofiadas que antes de, ¿no? Aunque suena medio feíto, porque la atrofia suena como feo, pero en realidad es una descripción de cómo empieza a perder su fortaleza la función. Así como sucede con los músculos externos,
asimismo nos vamos viviendo una atrofia en los órganos internos. En el caso de la congestión por exceso, por la vía crónica, empezamos a vivir intoxicación. Ese exceso, que puede ser nutriente, que puede ser agua, que puede ser emociones, que puede ser del tipo que sea, empezamos a saturarnos y empezamos a intoxicarnos. Y si seguimos con la cronicidad, pues entonces vamos a ir generando procesos inflamatorios. Los procesos inflamatorios, que frecuentemente yo creo que muchas de nosotras lo sabemos, los procesos inflamatorios son activados por el sistema inmunológico, insisto, el sistema psiconeuroinmunoendocrino. Entonces, a través de inmunoglobulinas, en fin, de las células y de las proteínas que conforman el sistema ABNIE, psicoinmunoendocrino, lo que se genera es un proceso inflamatorio para abrir espacio a la regeneración celular. Nuevamente, suele haber una lectura de que la inflamación es mala. Entonces, hay antiinflamatorios. Buscamos quitar la inflamación. Y nuestro organismo tiene muchos mecanismos. De hecho, es bastante complejo y le cuesta mucho trabajo a nuestro organismo generar procesos inflamatorios para que entonces exista el espacio de regeneración celular. Y cuando lo atacamos, pues lo evitamos. Nuevamente, el problema de la inflamación es cuando esa inflamación termina siendo crónica, porque por supuesto que entonces la flechita para adelante, cuando esta inflamación es crónica, ¿por qué se vuelve crónica? Y me voy a regresar. Porque hay una cronicidad de esa carencia o de ese exceso. No se resuelve de fondo y cada vez voy avanzando más. Cuando yo trato de quitar la inflamación, ataco al sistema inmunológico que está tratando de activarlo, pero no estoy resolviendo las causas. Y entonces esto puede ocasionar, como en la actualidad está sucediendo más, problemas autoinmunes. El sistema inmunológico es el que entonces, digamos, se desregula el sistema regulador. Y entonces la inflamación crónica va a terminar, entonces sí, ya desencadenando un problema de degeneración celular. Que esas sí son, desde mi punto de vista, las que yo llamaría tal cual enfermedades. Esas sí son enfermedades y son las que desde la medicina tradicional son las crónico-degenerativas. Si se dan cuenta, aquí está en la palabra este proceso, crónico-degenerativas. Hay una cronicidad y hay una degeneración. ¿Qué quiere decir degeneración? Que eso también me parece importante, ¿no? Eso ir traduciendo las palabras y apropiándolas y entendiéndolas. Generación, si se dan cuenta, viene de genética, ¿no? Es el origen. Entonces, si se dan cuenta, y esto me parece importante, por un lado, teniendo como un referente, porque cuando tengo un síntoma, y aquí me regreso, ¿no? Me encanta esto que ustedes ponían en el póster, ¿no? De invitación, que decían mi cuerpo, mi territorio, y que ha sido parte del lema de la convocatoria. Precisamente es cómo nos apropiamos de nuestro territorio, de nuestro cuerpo, pues habitándolo, ¿no? Es un territorio, ustedes saben que he comentado este tema como de un poco trascender también el paradigma de la lucha, de la pelea, de la guerra. No salirnos de nuestro cuerpo, porque cuando nos salimos de nuestra casa, pues damos espacio para que lleguen a apropiarse, ¿no? Si nos apropiamos, y entonces cuando empezamos a sentir síntomas, ya sean físicos o emocionales, yo plantearía, pues vayamos a preguntarnos qué tengo en carencia o qué tengo en exceso. Entonces se vincula frente a los principios con esas necesidades básicas que requiere nuestro organismo para
llevar a cabo sus funciones, la generación celular y la homeostasis. Entonces, los principios lo puedo mencionar más o menos. Va desde la respiración, la hidratación, la nutrición, pero también la excreción. Si se dan cuenta, las necesidades, porque además no es algo que yo me esté inventando, o sea, mucho de lo que es revitalización en realidad solo es una recuperación de eso básico que sostiene la vida, ¿no? Entonces, la nutrición, pero también la excreción. Tan importante es lo que consumimos como lo que excretamos o lo que eliminamos de aquello que no necesitamos. Decían, somos lo que comemos, ¿no? Decía, somos lo que comemos, pero también somos lo que no eliminamos, ¿no? Y en la actualidad también hay, si yo lo llamo de esa manera, ya viendo el esquemita, ya hay una atrofia en los mecanismos de eliminación, ¿no? También por una desregulación en los principios, pero por ejemplo, tendemos mucho más a la constipación, ¿no? Tendemos mucho más a la constipación, tendemos mucho más al estreñimiento, ¿no? Y sin embargo, si se dan cuenta, hay mucho foco hacia lo que tenemos que hacernos o lo que tenemos que darnos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para estar mejor de salud? Ah, pues, ¿qué comes? ¿Qué te tomas? ¿No? ¿Qué haces? Y les decía yo a veces en el consultorio, les planteo, ¿y qué tal que se trata de dejar de hacer? ¿No? Porque tanto es por carencia, pero ojo, también es por exceso. Entonces, bueno, respiración, hidratación, nutrición, excreción, activación, pero también descanso. Energetización, atención, aprendizaje, creatividad, compartir y pertenecer. De alguna manera esos principios quieren reflejar o intentan reflejar esas necesidades básicas que van desde lo más, entonces desde lo más bioquímico, pero también hasta lo psicoemocional y relacional, e incluso el sentido de unión, de pertenencia a un todo, ¿no? Que también la etimología de la palabra espíritu eso quiere decir. Y que en la medida que vamos atendiendo esos principios, vamos evitando esas carencias y esos excesos crónicos. ¿Por qué insisto en lo crónico? Porque, no sé, a lo mejor en este momento pues no puedo hacer tanta actividad física, ¿no? Por el confinamiento, en fin. Entonces, si eso sucede 1 o 2 semanas, ¿no? Hasta un mes, pues a lo mejor no hay tanto problema. Por cierto, ojo, pero si ya me paso de un mes, ya empiezo a generar una atrofia, ya empieza a haber inflamación, ya empieza a haber un impacto, ¿no? A nivel digestivo, ya empieza a haber un impacto a nivel emocional. Entonces, precisamente podría ajustar, pero entonces hay que ayudar al cuerpo. Entonces, ahora puedo descansar más, pero no tengo que olvidar que a la vez tengo que activarme, pero a la vez tengo que vigilar y favorecer mis mecanismos de excreción, ¿no? Que por supuesto, y yo creo que eso es parte de lo que también aquí nos tiene, ¿no? Hay necesidades que son básicas para los seres humanos, como es aprender. Cuando estamos aprendiendo, incorporando nuevas cosas, hasta el estado de ánimo mejora. Por supuesto que eso tiene un impacto, porque ya eso ya lo vamos a ver la próxima sesión con más detalle, pero no solo estoy hablando de un aprendizaje de aquí escuchando aprendemos, ¿no? Entre todas o leyendo, sino que también hay un aprendizaje a través de la genética. Esa epigenética es un mecanismo de aprendizaje. Entonces es desde lo bioquímico hasta lo psicoemocional. Otra necesidad muy importante es el compartir, ¿no? Que también es algo de lo que nos tiene aquí, ¿no? Lo que queremos, entonces también estamos revitalizándonos. Cuando creamos también, ¿no? Ese placer de la creatividad, que seguramente todo mundo lo hemos vivido. Y entonces puede ser crear como nos compartía Nicté, ¿no? Crear un platillo, crear una ropa, un tejido, crear un texto, crear una planta, ¿no? Crear una red, crear, porque crear es vida, ¿no?
Entonces, la idea de ponerlos en los términos más básicos y más primarios es que no importa cómo lo hagamos. No importa si alguien lo hace tejiendo, alguien lo hace cocinando, alguien lo hace cultivando, alguien lo hace creando un programa para compartir con sus estudiantes en una escuela, con los hijos, con la pareja, en fin, con las amistades. Cada quien lo puede hacer de distintas maneras. No importa cómo compartimos, no importa de qué manera pertenecemos. ¿No? Esas son elecciones personales y me parece que ese es también la revitalización en ese sentido puede ser muy transgresora desde mi punto de vista, porque vamos a lo más básico de la libertad personal. ¿No? Si yo quiero compartir casándome de blanco y ante la iglesia adelante, y si yo quiero compartir en una comuna de colectividad, ¿no? Y si yo, cada quien puede compartir, pero lo importante es compartir, ¿no? Pero a la vez también parar y descansar, y también la soledad es importante. Es decir, estos procesos de armonía. Y por ahí quiero tocar solo un poquito más al respecto de cómo, eh, por lo tanto, el referente se convierte en un desafío. ¿Por qué? Porque no es que me digan cuánta agua tengo que tomar o cuál es esa alimentación correcta para mí, ¿no? Cuántas cantidades de carbohidratos, de lípidos, ¿no? Que si lo mejor es que me case o vas a ser feliz si estudias una licenciatura, pero si tienes un oficio no. ¿Cuánto deber ser vivimos? ¿Sí o no? Porque está colocado más a ese nivel. Pero la esencia es compartir, crear, aprender. Cada quien desde aquello que necesita, desde lo que le dice su historia personal, de aquello que viene de las tradiciones ancestrales. ¿No? Eh, Sin embargo, a veces conectar con esa libertad cuesta trabajo porque hemos acostumbrado a eso, ¿no? Y entonces, pues si no me dicen qué hago y cuánta agua me tomo y qué tengo que tomar, ¿qué hago? Y ahí viene, vuelvo a conectarme con el habitar nuestro cuerpo, con escucharlo. Y yo creo que varias de ustedes están, digo varias, seguramente todas, pero no las he escuchado a todas, pero sí he escuchado que varias precisamente han hecho el énfasis en la autoescucha. ¿No? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nos dice tengo sed, nuestro cuerpo nos dice ya quiero dormir. Sí o no, hasta a veces nuestro cuerpo nos dice ya estoy satisfecho, ya no quiero comer más. Pero en muchas ocasiones por ahí, ¡zas! ¿No? No, es que exactamente, y cómo lo vamos atendiendo a nuestro cuerpo, ¿no? Pero, decían hace un rato, como esas condiciones sociales, esas condiciones culturales que nos conectan con un deber ser, nos pueden llevar a esas condiciones de las que hablaba Dora o Nicté, de dejar de escuchar a nuestro cuerpo, que nos está diciendo agüita, descanso, ¿no? Comida, apapacho, eh, necesito simplemente compartir esto, ¿no? Que puede ser compartir cómo me siento, pero es que qué dirán, ¿no? Ese deber ser que a veces es tan pesado. Pues parte de la propuesta de revitalización también quiere eso, poner al frente y validar que si nuestro cuerpo necesita, tenemos que atenderlo, porque solo así podemos armonizar. ¿No? En la comida, por ejemplo, los antojos, ¿no? Que se han descalificado mucho. Es que no tienes que comer por antojo, ¿no? Pero es que en el caso, por ejemplo, del embarazo, que por ahí, ay, ¿dónde está? Es María Elena, ¿no? Que hablaba, María Elena, algo así, que hablaba la vez pasada de que trabaja con mujeres embarazadas. Y María Luisa. Y entonces, como en el embarazo es muy claro el tema de los antojos, que responden esos antojos a nutrientes que el cuerpo necesita para sostener el embarazo. Entonces, nuestros antojos en general, cuando no están distorsionados, y vuelvo al tema de las distorsiones, cuando no están distorsionados nuestros antojos, nos están diciendo eso, necesito, ¿no? E ir recuperando, rehabilitando esa autoescucha, la validación y, por supuesto, el poder atenderlo. Ah, por aquí ya está María Luisa.
e ir pudiendo validar para atender y decir, sí, o sea, si tú lo que necesitas es esto, escucha a tu cuerpo, confía en él, porque él es el que te va a llevar. Cuando no lo escuchamos, cuando no lo atendemos, es cuando podemos estar en grave riesgo. Bueno, ciertamente el embarazo puede ser una pérdida de la homeostasis y entonces es importante ir orientando a las mujeres embarazadas qué significan estos cambios y cómo deben tratarlos, porque para que entiendan que es algo fisiológico de adaptación a un nuevo estado de vida y no una enfermedad, y que ciertamente necesitan una forma especial de nutrirse, una forma especial de ejercitarse, una forma especial de... Exactamente, y ahí como una situación en particular, la autoescucha es fundamental, Claro. pero en estricto sentido todo el tiempo, ¿no? Y ahorita también me hace recordar, María Luisa, creo que es un dato que no les comenté la vez pasada, que hablaba más por el tema del virus, que les decía, virus es una información genética en realidad, ¿no? A mí me gusta ya más bien llamarle ARN o información genética, porque la palabra virus ya tiene una carga muy fuerte, ¿no? Y entonces, bueno, hay miles de millones de virus, en fin, ya no me voy a meter más, pero es un virus, y eso está documentado, no lo digo yo, lo dicen los científicos, es un virus, es decir, información genética externa, la que activa un mecanismo de inmunosupresión, es decir, de bajar la actividad del sistema inmune para que suceda el embarazo. Fíjense qué bonito. Es gracias a la actividad de un virus que entonces se logra el embarazo. El equilibrio, o sea, buscar siempre el equilibrio, porque tendemos mucho a irnos a los extremos, ¿verdad? Y entramos en un desequilibrio y no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces empezamos a tener estos problemas que tú decías. Si, por ejemplo, decías, o sea, el equilibrio entre activación y descanso, entre alimentar y excretar, entre aprender, yo diría aprender y compartir, ¿verdad? Compartir lo aprendido, crear y a lo mejor compartir lo creado, y todo eso pertenecería, a lo mejor pertenecería a acoger a veces a seres extraños que dicen, ay, me invade mi espacio, así. Y bueno, muchas cosas que, o sea, es a eso. Estamos educadas para estar en desequilibrio siempre y es una tarea de reeducación no fácil, no es tan fácil. Y ahorita yo creo que ahorita en este tiempo hay que darle duro a una reeducación y a la mejor educar pues también a los nuevos que van viniendo, que vienen mucho más abiertos. Oye, y el otro es la atrofia, porque realmente esta cuarentena sí, realmente sí nos sumió en una atrofia corporal, a veces hasta intelectual y muchas cosas. Y como si tomarlo en serio, tomar en serio que nos vamos a sentir mal, pero tenemos que, en los deportistas, volver a tener pues esa capacidad. Sí, y sí hay mucha atrofia corporal y todo, y sumarle a los que de alguna manera hemos tenido, y como después de una enfermedad de cualquier cosa nos atrofiamos mucho, y tener mucho la paciencia de que el cuerpo se regenere, porque a veces queremos tomar pastillas y esto y el otro para rápido, o sea, queremos activarnos de una manera artificial, de una estimulación artificial. Bueno, yo dos cosas. Primero, bueno, comentarles que trabajo mucho con mujeres jóvenes, tanto alumnas como compañeras de los equipos. Mi hija es una mujer joven y entonces esta insistencia que les hago yo al tema de cuidar, de guardar reposo, de retirarse y de escuchar el cuerpo, sobre todo en los días de la menstruación, porque de alguna manera en esos momentos sabemos, siempre ha sido una demanda, una reivindicación feminista, ese tiempo es para nosotras. Escucharnos de manera especial en esos días, darnos el descanso, porque estamos con una
sensibilidad particular, ¿no? Y es esta idea tuya, o ya muy conocida esta idea de nuestro cuerpo, en nuestro territorio, habitémoslo conociéndolo, ¿no? Escuchándolo, y creo que el momento de los días de menstruación son días para nosotras, para hacer lo que realmente nos apetezca hacer, comer chocolate, por ejemplo, ¿no? A mí me daba la ansia de chocolate un día o dos antes de la menstruación, o descansar y no escuchar a nadie, ¿no? O pelear y decir lo que me molesta, lo que no decía en otros días, lo decía en esos días de la menstruación. Entonces, lo comento mucho con las compañeras, y hoy, pensando en este tema de escuchemos el cuerpo, y cómo practicando la kinesiología con las flores de Bach, digo, es tan acertado, tan maravilloso. ¿Qué nos puedes decir, Isaura, sobre el tema de la kinesiología? O sea, sobre esta fuerza de comunicación de las plantas, de la energía más sutil con el cuerpo, con nuestros cuerpos. Ok, gracias, Irma. Ok, ahorita voy a lo de la kinesiología y quiero juntar un poco algo que plantean ambas y que aparece también en los principios, que es la atención, ¿no? La práctica de la atención, que desde mi punto de vista es uno de los principios fundamentales. Y atender significa parar. Difícilmente podemos atender en el hacer. Y como bien da algunos ejemplos Irma, que me parece muy bonito porque permite recuperar varias cosas en relación a las tradiciones. O sea, las tradiciones recuperan lo que milenariamente hacíamos los humanos, las personas, para revitalizarnos. Entonces, por ejemplo, las prácticas del ayuno, ¿no? Que están en todas las civilizaciones y en todas las prácticas ancestrales, que se reflejan de muchas maneras, ¿no? Entonces, efectivamente, la menstruación, en donde pues las mujeres teníamos como los espacios para estar, ¿no? En ciertos momentos, sobre todo cuando se inicia como el productivismo y se plantea el ingreso de las mujeres a la productividad económica, ¿no? Digamos con la era de la revolución industrial, pero sobre todo después con la era del capital, en fin. Entonces se empiezan a descalificar algunas tradiciones, porque entonces pareciera que nos discriminan, ¿no? Entonces, que la mujer que está menstruando no acceda a, no sé, por ejemplo, quienes conozcan al respecto los temazcales, ¿no? Entonces, las mujeres en menstruación no pueden entrar al temazcal. Entonces, ¿es un acto discriminatorio o es un responder a una necesidad para respetar ese proceso armónico del cuerpo, ¿no? Eh, y así existen muchas tradiciones, nuestros antepasados existen en todas las regiones, pero bueno, Mesoamérica y México somos el centro de una de las grandes civilizaciones milenarias, ¿no? Con la cultura olmeca, que fue como la cultura madre. Y entonces tenemos muchas tradiciones precisamente de parar. El temazcal es una, ¿no? Una que se llama el Vision West, que tiene que ver con ir hacia una cueva, el compartir, en fin. Entonces, creo que también ayuda mucho recuperar tradiciones y de ahí volver a esto que nos comentabas, Dora. Hemos aprendido como a salirnos de la armonía, de ese equilibrio, y sin embargo, recuperando ciertas tradiciones, podemos conectar con eso más básico que lo tenemos, ¿no? Y que entonces nos va diciendo, a ver, no, en realidad yo quiero parar. Fíjense, sí o no, antes de que pasara lo de la pandemia, pues de pronto era, tengo gripa, no quiero ir a trabajar. Pero ¿cómo no voy a ir a trabajar? Van a decir que soy una floja, que soy una irresponsable, ¿no? O incluso en el trabajo, escuchar los comentarios de, ay, ¿tú crees que por una gripita no quiere venir? O sea, ¿cuánto pretexto, no? Pero en realidad, ¿cuántas cosas en el entorno hace que dejemos de escucharnos y dejemos de atendernos? Y con eso, entonces, yo, por ejemplo, cuando trabajo con las personas en el consultorio y la revitalización, entonces, precisamente lo que decías, Dora, que la vez pasada, dentro de las creencias, eso planteaba, otra creencia, otra cosmovisión que nos ha influido tanto, es esta de todo rápido, perfecto y bien, ¿no?
Entonces, no, un proceso de acompañar la gripe, ese proceso de limpieza emocional y física. Cuando yo les planteaba eso, decía, no, pero pues es que no me da tiempo, tengo que ir a trabajar. O sea, ¿en qué momento hago eso? Entonces mejor me tomo una pastilla y ya estoy para lo que sigue. Y ahí no me di cuenta de cómo estoy manteniendo esa cronicidad, ¿no? Ahora, lo que preguntabas me parece muy importante, Irma, porque se relaciona en gran medida desde mi punto de vista con lo que estamos viviendo ahora. Y con el principio de la pertenencia, en estricto sentido el principio de la pertenencia, que también hay ciertas distorsiones al respecto, ¿no? Pertenencia a veces lo asociamos como a ser parte de un grupo. Y hay ciertas formas particulares de pertenencia. Pero en realidad el sentido más profundo, espiritual de la pertenencia, es la toma de conciencia de que somos uno solo y una sola, que no estamos divididos. Esa es quizá la distorsión más grande con la que hemos crecido. Creer que entre yo y ustedes no hay nada, ¿no? Que cuando estamos en este espacio vacío no hay nada, y no es cierto. Está lleno de moléculas, de átomos, de microbiota, precisamente virus, bacterias, esporas. Hay una cantidad impresionante de seres que además son independientes de nosotros, ¿no? Sí o no, esa fue otra de las, me parece, distorsiones en las tradiciones. Y ahora pensamos que cuando hablamos de lo que existe entre las personas o esa energía es como paranormal, ¿no? La sensación es como, no, pues es que nada más se habla de espíritu o se habla y lo digo porque a mí me pasaba, ¿eh? A mí me llegó a pasar hace muchos años que decía espíritu así como, pues, ¿eso qué, no? Eh, y realmente el sentido más profundo es no somos independientes de esos seres, nos constituyen. ¿Se acuerdan la vez pasada que les decía? El 50% científicamente comprobado, por la ciencia tradicional, no por ciencia paranormal ni parapsicología, no. Ahí lo pueden ver en textos, ¿no? En artículos científicos. 50% de nuestras células son células de virus, ¿no? El 80% de la información genética es información genética del ARN de los virus. Y otro dato que me haces pensar ahorita que planteas eso, Irma, que no les compartí la vez pasada, es que en el aire, que respiramos y que generalmente asociamos a oxígeno, ¿no? Solemos decir es que respiramos oxígeno, que si no nos morimos. Bueno, no sé si algunas de ustedes sepan, pero en realidad el aire solo tiene de lo que respiramos, bueno, en términos de moléculas, es nitrógeno. No es oxígeno, es nitrógeno y muchas otras partículas que también son partículas de carbono y a través de eso también nos alimentamos y entran nutrientes a nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que nunca, a menos que, pues, no sé, dentro de algunos cientos de años, pero yo creo que nunca vamos a poder entender la complejidad que existe en esa comunicación de miles de millones de moléculas, de seres, de microbiota que están entre unas y otras, y que eso sostiene la vida, ¿no? ¿De qué manera? Ahí sí yo no me metería ya mucho, Irma, ¿no? Cómo funciona, a lo mejor hay personas que lo trabajan más, ¿no? Que lo dominan más. Yo no lo conozco mucho. Desde el sustento científico, y creo que sí vale la pena tenerlo, es que hay muchas partículas y que no son independientes, sino son una continuidad unas de otras. Y eso, pues, ayuda a entender experiencias que seguramente todas hemos vivido, como es que yo lo sentí, o yo lo presentí, o parecía que lo presentía, ¿no? O que nos comunicamos. Yo creo que no de balde existen las palabras como la telequinesis o la telepatía, ¿no? O este tipo de cosas. No pueden existir las palabras si no hay una realidad detrás, aunque existan distorsiones. Eso no es negable, ¿no? Yo como me gustaría cerrar con este tema de las palabras, mi participación Ujú. pues, con este tema de las palabras que creo que es bien importante
que es fundamental que conozcamos el significado de las palabras y las resignifiquemos y aprendamos, sobre todo a través de las palabras y no de la memorización, sino del entendimiento. Y pensando en esta palabra de microbiota, me gustó mucho porque, o sea, puedo entender más lo que es la kinesiología y también me gusta lo que significa la palabra microbiota, ¿no? Es vida, pues, o sea, pues es una enorme cantidad de vida a través de la que estamos unidos todos y todas. O sea, no hay un vacío entre tú y yo, entre tú y el entorno y la planta, el árbol que está aquí, sino que hay una cantidad enorme de vida pequeñísima, ¿no? Que puede ser viral, microbiótica, que puede ser partículas, pero hay vida. Eso es bien bonito. Micro es pues, partículas pequeñísimas, ¿no? Y vida es biota. O sea, es muy bonita la palabra, me gustó. Gracias. Hay un monje tibetano que se llama Thich Nhat Hanh. No sé si algunas de ustedes han leído algo al respecto. Les recomiendo leerlo. Tiene textos muy bonitos. Es un monje budista, pero bueno, más allá de la religión propiamente, en todas las religiones hay las sabidurías ancestrales, ¿no? Y entonces él hace una analogía que me gusta mucho, porque dice, la vida de cada una de las personas es como una ola en el mar. Entonces, la vida es el mar en su conjunto y si se dan cuenta es la vida, muerte, vida. Y entonces cuando es la vida de Isaura, digamos, ¿no? Es como la vida de una ola cuando surge. Y cuando esa vida se acaba, pues se vuelve a integrar al mar. Pero todos y todas somos mar. Y estamos unidos a través de eso. Cuídate, enciérrate en tu casa, pero al mismo tiempo empezamos a saber de personas muy cercanas y queridas a nosotras, se morían o se enfermaban gravemente, y cómo era ya va a acabar, y resulta que probablemente va a haber más reinfecciones, nunca va a llegar la nueva normalidad porque nos van a pedir cubrebocas o vacunas, o ya no va a haber abrazos. Entonces es como una invitación. Yo me doy cuenta con personas que atiendo, bueno, que doy con amigas que platico, o con compañeras de la red del derecho al cuidado, que las personas estamos muy cansadas, y aunque yo diga yo quiero estar fuerte, yo quiero estar bien y tranquila, como hay un ambiente de tristeza, de preocupación, en algunos casos más que por el virus, pues porque ya no me alcanza el dinero, porque todo está más caro, porque despidieron a mi esposo, o yo estoy teniendo menos trabajo y no tengo dinero. Entonces hay un ambiente de mucha angustia alrededor. Entonces, aunque yo quiera estar muy firme este ambiente también se contagia. Y ahora que como que hoy estoy entendiendo un poco más de que sí hay una realidad que hace que nos contagiemos, aunque yo quiera estar muy bien. Pues bueno, como que tal vez me queda más claro que esta necesidad de tejer salud, cuidado y vida entre nosotras, pues es una como que necesidad. Bueno, pues hay que conectarnos con esta parte también que hay en el universo y en nuestros alrededores y entre nosotras, como compañeras, pues de esperanza, de vida y de buena vibra, ¿no? Es como una necesidad que yo siento. Las invito a que cada una diga, bueno, ¿y qué hago en estos días que voy a seguir encerrada? Las que quieren seguir estando encerradas, o las que tienen que seguir estando encerradas, o las que ya salimos y en 2 meses nos digan fue por su culpa que la gente siguió enferma, váyase encerrada otra vez. ¿Qué hacer para los mínimos o los máximos? Porque más que hablar de mínimo, las necesidades que tenemos para cultivar la vida en este ambiente que parece que es un ambiente muy contrario a cultivar la vida. Bueno, eso era lo Gracias, Eugenia. Sí. Sí, yo creo que tocas un tema que es fundamental, Eugenia, y precisamente, a ver, porque puede haber de pronto una hiperpsicologización de las situaciones, ¿no? Como
pues se trata de echarle ganas. Es que tú porque no le echas ganas para estar en el encierro y entonces, ¿no? Pero precisamente conectar con que la vida tiene leyes básicas y tenemos necesidades fundamentales que tenemos que atender. Y si no las atendemos o las sobreatendemos, ¿no? Exceso o carencia, el cuerpo se va a impactar sí o sí, ¿no? Les decía este ejemplo que a mí me gusta usar mucho, que es precisamente, podemos comprar una plantita, ¿no? Tener una plantita, pues tenemos que cuidarla, ¿no? También tiene sus propias necesidades, su agüita, su sol, su energía, sus nutrientes, ¿no? El lugar, el apapacho. Y podríamos decir, bueno, pues ahora no tengo agua, o se me ocurre que le voy a poner Coca-Cola, ¿no? Pero entonces, pues, ¿qué creen que le va a pasar a la plantita? Pues se va a dañar porque ella necesita agua, no Coca-Cola. Pero podríamos decir, mira, pero lo que te voy a poner es Coca-Cola Light. Esa no hace daño, ¿no? De todas maneras, tarde o temprano, por cronicidad, esa plantita se va a terminar muriendo. Y eso a veces a las personas nos ha pasado, ¿no? A los seres humanos nos ha pasado que creemos que podemos rebasar leyes naturales, que solo se trata o de echarle ganas o de seguir una moda, ¿no? O sea, hay muchas distorsiones, pero la realidad es que, pues si yo no me activo como necesita mi cuerpo se va a impactar. Si no descanso, si no lo atiendo, si no le doy agua, ¿no? Sí, como muchas personas a veces me comparten, ¿no? A veces tengo tanto trabajo que hasta se me olvida ir al baño, ¿no? O se me olvida tomar agua. Y entonces, cuando empieza a partir de la cronicidad el cuerpo a enfermar, pues podemos decir, ¿y por qué me estoy enfermando y no encuentro la ruta y qué pasa? Y en realidad es, si yo voy atendiendo eso, aunque sea lo mínimo, con esto que comenta Eugenia me parece muy importante, la realidad es que estamos viviendo condiciones que van contra la vida. Y tenemos que ser conscientes de eso y aceptarlo, porque si no, además es una sobreexigencia, ¿no? Entonces, me estoy sintiendo mal, pero además debería sentirme bien, porque si no es reflejo de que yo no tengo la fortaleza física o emocional, no. La realidad es que si se dan cuenta podríamos, y eso es parte un poco del ejercicio que les quiero proponer para la siguiente sesión, eh, cómo está la práctica de nuestros principios. Y si ahora lo ponemos en términos del confinamiento, ¿qué tanto estoy practicando o no esos principios? Pues evidentemente mi cuerpo se va a impactar. Ahora, si soy más consciente de ello, yo lo que planteo es lo mínimo posible. O sea, estoy en confinamiento y no puedo ir a hacer ejercicio como normalmente iba, ¿no? Al gimnasio o al parque, a donde fuera. Ah, pues entonces salgo a caminar a la calle. Me da mucho miedo, yo no quiero salir para nada, pues entonces camino adentro de mi cuarto, ¿no? De mi departamento. Es decir, pero teniendo consciente que tengo que hacerlo, como descanso, como por ejemplo ahora, no sé si les ha pasado, pero también ha disminuido mucho el hambre. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo, teniendo un menor gasto energético. Pero si la creencia es tengo que comer para estar saludable, me puedo estar obligando a comer y entonces caigo en exceso. Entonces, este es más un momento para comer menos, si estoy teniendo menos gasto energético, y si mi cuerpo en un día me dice hoy no quiero comer, hago ayuno y no pasa nada. Y entonces tomo mi agüita, ¿no? Descanso. Entonces, en este contexto, y ahí es donde quiero ir a concretar hacia la tercera sesión, ¿no? ¿Cómo podemos adaptar la práctica de nuestros principios para favorecer que no suceda la cronicidad? Porque cuando hablamos de más de 3 meses, ya podemos estar empezando a tener complicaciones, ¿no? O sea, nuestro cuerpo puede tener una flexibilidad de un mes, ¿no? Se va adaptando, pero esto se está alargando mucho. Entonces, ¿cómo podemos hacer para hacer un ajuste y hacer eso mínimo, ir rompiendo esa cronicidad? Eh, Sabiendo y aceptando que no podemos estar en óptimas condiciones, que nuestro cuerpo está impactado, ¿no? Yo, por ejemplo, he subido de peso
Y con todo, y que sigo haciendo yoga aquí y tal, pero es que es lo normal, ¿para qué exigirnos más? Pobrecito cuerpo, de por sí lo tenemos en una circunstancia extraordinaria y además exigirle, pero sí puedo ser consciente de, ok, estoy haciendo activación, estoy moderando esto y mi cuerpo por ahora necesita subir un poco de peso. Por ahora necesita bajar porque hay quienes están bajando de peso, ¿no? Entonces, el cuerpo dejemos que se ajuste a lo que necesita, pero atendamos la práctica de nuestros principios. Entonces, por ahí un poco ya voy adelantando a plantearles ese ejercicio como de autoescucha y autorreflexión de aquí a la última sesión que tendremos en 15 días, que ya Eugenia tiene los textos, yo creo que se los va a pasar los esquemitas, sobre los principios de ser como una autoevaluación, ¿no? A ver cómo está la práctica de mis principios, qué tan armónico, cuál lo practico más, cuál lo tengo un poquito olvidado, cuál ni siquiera lo tenía consciente, ¿no? No lo tenía presente. Yo me quedé en el espacio que decía sobre algunas prácticas de las tradiciones, ¿no? Como decías del temazcal, relacionado también a nuestros ritmos como mujeres, ¿no? El ciclo de la menstruación y cómo esta, pues, desconocimiento o miedo a la fuerza de ese ritmo, inclusive si bien por la cultura ahora más masculina, se discrimina, pero también cómo las mujeres lo hemos adoptado también, ¿no? En ese ritmo que tú decías de la producción sobre los ritmos naturales o los ritmos de vida, hace que nosotras tampoco busquemos esos espacios, tampoco lo valoremos, tampoco busquemos ese momento, como dices, para revitalizarnos, para darnos ese autoapapacho, la autoatención. Validar nuestras necesidades, validar nuestros deseos, ¿no? Porque también se han descalificado, ¿no? Yo les diría hasta en el proceso de educación, en algo tan básico como el alimento empieza a suceder una distorsión y una no validación. Entonces tenemos que comer educadamente a un horario, no cuando tenemos hambre, sino cuando toca, ¿no? Y además, para ser educada tienes que comerte todo lo del plato, ¿no? O al contrario, tienes que dejar un poquito para que no se diga que estás hambriento, ¿no? Entonces los criterios no son para los niños, para las niñas, ¿no? Y así crecemos, como, pues, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesita tu cuerpo? Escúchalo. El criterio es el deber ser, ¿no? Y entonces vamos dejando de lado, pero después ya nos lo creemos. Y es esta parte en donde yo insisto mucho, que sí hay mucho que tenemos que hacer hacia afuera, pero creo que la parte más sólida es la que tenemos que hacer hacia adentro. Porque si nos vamos convenciendo, conociendo y validando nuestras necesidades, que a mí me encanta trabajar en ese sentido, ¿no? En mis talleres, en el consultorio, en fin, y descubrirlo y mirarlo y acompañarlo, para mí es un privilegio, porque cuando una persona se convence, cuando tiene esa convicción profunda y valida lo que necesita, difícilmente algo en el entorno la detiene, ¿no? A lo mejor no es ir y romper y reventar, no, pero ir caminando y favoreciendo estos procesos para ir avanzando hacia lograrlo. Y en ese sentido quiero comentar algo también respecto a lo que estamos viviendo. Que probablemente, bueno, existe mucho debate al respecto y si habrá que debatir, lo debatimos, ¿no? Yo creo que es importante el debate, no hay que tenerle miedo porque así aprendemos, así crecemos. Pero creo que el tema de salir o no salir, ¿no? En este contexto del confinamiento y de la pandemia, también tiene que ver con validar, ¿no? Con validar incluso, ¿no? Y me encantó lo que en la primera reunión comentaba Irma. Decía, es que tenemos el derecho hasta de tomar nuestro riesgo, ¿no?
porque eso es la libertad. La libertad es también poder decir, bueno, pues es un riesgo y yo lo tomo, ¿no? Porque además en estricto sentido toda la vida nos estamos arriesgando. Toda la vida estamos viviendo en riesgo, ¿no? Salimos y no sabemos qué va a suceder, ¿no? Decía que a mí algo que me pareció como paradigmático de una amiga que nos compartió un hijo que murió, ¿no? Murió muy joven, a los 26 años, algo así. Y entonces ella estaba muy impactada, murió en un accidente y nos comentaba de su amiga, la mamá, ¿no? Y decía, es que ella por supuesto que estaba muy dolida por la pérdida de su hijo, por supuesto, estaba devastada, pero estaba muy en paz. Sí, y algo que me impactó mucho fue lo que ella dijo. Sí, es que su hijo tocaba, ¿no? Tocaba música, estudiaba música, y entonces el accidente fue de todo el grupo musical en una carretera. Y entonces ella le dijo, es que yo estoy en paz porque mi hijo murió haciendo lo que quería. Y eso a mí me deja en paz. Porque la otra opción era que amarrarlo, ¿no? Detenerlo por mi miedo a que le pasara algo. Y creo que en este momento también se vale validarnos nuestra necesidad. Necesito salir a caminar. Y yo creo que mucha gente lo está haciendo, porque la fuerza de vida empuja hacia allá, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que en mi página de Facebook compartía un video de una mujer muy anciana, creo que era en Chile, que salía a vender y a caminar, y entonces la entrevistan, ¿no? Pero esta entrevista pero señora, ¿cómo es posible? Usted se está arriesgando, y entonces le damos el dinero, metas, y ella decía, no, es que yo si no salgo, me voy a hundir, me voy a morir si no salgo. Entonces yo prefiero salir. A lo mejor me da el virus y a lo mejor me muero, pero seguro me muero si me quedo en casa. Entonces, como decía Pepe Mujica, la libertad es para cuando tenemos diferencias. Y a lo mejor tenemos diferencias y hay quien preferirá un tipo de riesgo y quien dirá no, pero pues para cuando coincidimos la libertad no sirve para nada, ¿no? Ahora es que creo que estamos viviendo una crisis de libertad. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Para que despierten las mujeres todas. Porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas, para que